Hola, hola, muy buenos días desde la Ciudad de México. Estamos aquí con nuestras tertulias con 13 escritores y vamos hoy con el capítulo número 8. Nuestra escritora número 8, Margarita Castillo. No les voy a decir más de ella porque ella tiene una gran historia que contarnos, su propia historia, la que en algún momento le estaba haciendo la vida complicadísima. Esa misma historia es la que después la convirtió en escritora y le abrió caminos. Wow, porque ella ahora se dedica a escribir. Sí se vive de escribir y aquí tenemos a la gran prueba, mi querida Maggie. Maggie, bienvenida. Hola, hola, hola a todos los que nos están viendo, teacher, queridísima. Aquí pues muy contenta de compartir. Bienvenida Maggie. Maggie es también una de las fundadoras de esta Academia de Escritores. Nos conoceremos, yo creo que hacía cuentas con otra persona como de tu generación, como 8 años atrás o más, ¿no? Más, sí, sí, Ya me por decía, ahí. hay que ir organizando el 10º aniversario. Así que, bienvenida Maggie, hemos recorrido un camino largo, muy padre juntas. Y este es uno de sus primeros libros, digo uno porque ahorita nos va a platicar más. Un libro que está basado en su historia personal y en la historia de muchas mujeres que vivieron algo similar. Cuéntanos de qué es este libro y cómo surgió la valentía de escribirlo. Bueno, tiene muchas historias, no solo la mía, pero traté de juntar historias de muchas personas que he conocido, daba yo coaching, pedí permiso, uní historias y tiene muchas partes de mi vida, de la parte de los concursos de belleza. Y bueno, habla de la historia de mujeres que viven abuso, pero que no se dan cuenta y que no saben que lo viven. Y esto es como muchas Abuso de personas. pareja, ¿no? Exacto, abuso de pareja. Muchas mujeres que creen que tienen todo lo que deben de tener, la vida perfecta, el marido que es el novio desde la secundaria, la prepa, la universidad o lo que fuera, o la carrera esperada, porque es lo que toca y lo que debe de ser. Y muchas veces se hace lo que debe de ser y no se cuestiona si uno está feliz ahí. O muchas veces hay gritos o hay ciertas situaciones que son abuso y que uno no le pone esa palabra. Entonces, a mí me toca hoy en mi trabajo como psicóloga escuchar a muchas mujeres que ni siquiera se dan cuenta que viven abuso y solamente dicen, no estoy feliz, esto no me hace feliz y algo tengo mal yo porque debería de ser feliz con todo lo que tengo. Y cuando Sí. empiezas a hacer los ejercicios dices, no, pues es que el que te digan que la ropa que tienes se te ve mal, el que te digan que estás gorda, el que te digan que todo lo haces mal todo el tiempo, el que nadie te reconozca, muchísimas veces es una señal de abuso. Pero las mujeres muchas veces en nuestra idiosincrasia, en nuestro entorno, nos enseñan que si no hay golpes, esto no es abuso. Sí. Entonces, es bien importante, pues, hacer esta señal y a partir de estas historias y de todo esto fue que decidí escribir un libro como un llamado a ver qué es lo que pasa en la cabeza de una mujer cuando está viviendo esto y cómo toda la historia detrás, la parte transgeneracional, que es la historia de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, influyen en lo que vives en tu día a día y ni siquiera te das cuenta de Ni dónde siquiera viene, lo ¿no? vemos. Maggie, esta historia para ti, ¿te acuerdas cuando yo pues acompaño a todos los escritores y vivo lo mismo que les pasa a ellas? Y decía, siento que me está volviendo a pasar lo mismo, su personaje se llama Inés y decía, de nuevo estoy como regresando a Inés. ¿Recuerdas eso? Cómo lo empezaste a vivir? Porque dicen que escribir es volverlo a vivir, no está fácil hablar de una historia tan dolorosa o tan fuerte para la vida de alguien. Claro, hubieron momentos en los que escribíamos y hubo algo bien interesante porque para los que no saben, pues Nelly, yo le digo teacher siempre, nos va acompañando. Entonces yo escribía y le mandaba, teacher, ya avancé, y me decía, no, esto que estás diciendo, estás regañando o estás dando clase o estás hablando en tono de venganza. Y yo decía, ¡ah! Pero sí es cierto. Entonces, cuando empiezas a revivir o a vivir lo que vive tu personaje, porque a veces no todo es de uno, a veces son historias de otras personas que metimos, otras sí. Y cuando empiezas a meterte a lo que siente el personaje y a vivirlo para poder escribir cómo pasa en la cabeza de esta persona, mi intención al escribirlo fue que quien lo leyera realmente entendiera los pensamientos que ocurren dentro de eso para poder sentir igual, ¿no? Entonces, era como sentirlo yo de nuevo, vivir esas historias y me puse de malas o me dieron ganas de comer como loca o Sí. volví a engordar
subí de peso, bajé de peso, o sea, como que entrar en un personaje y meterte en la cabeza del personaje y plasmar lo que ese personaje siente, hace que uno viva como ese personaje. Entonces Sí. sí es bien interesante toda esta aventura de escribir, que también Toda es... la aventura de revivir, escribir es volver a vivir, ¿cierto, Maggie? Exacto, es toda una catarsis y, por ejemplo, hay unas partes que son como de la etapa en la que Inés es joven, que me tuve que documentar mucho para posicionarme yo en una historia de juventud, de universidad, revivir mi época de universidad y volver a poner eso y tratar de hacerlo pues interesante y entretenido para el lector. Fue un gran reto, pero que creo que al final les gustó porque las chicas que lo han leído me dicen, quería yo más de esa parte, ¿no? La parte Sí. sweet de novela romántica o comedia. Y también cuando entra uno a esa parte romántica, es como volver a vivirlo y entrar a la adolescencia de nuevo y me costó trabajo posicionarme en ese espacio y y poder escribir desde ese lugar, pero fue muy lindo también la parte de escribir sobre como una historia romántica, también es Sí, lindísimo. esta estuvo muy divertida. Y tú decías, ya esa ya no era la que nos tenía muy enganchadas en la historia. Sí, 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 es lo que muchos me dicen, quería yo más de esa parte, entonces creo que Sí. bueno, igual y la siguiente tendrá que tener su parte muy romántica porque creo que les gusta a quienes lo leen y bueno, cuando yo me meto en esa historia me siento como adolescente de nuevo, ¿no? Está buenísimo porque además este libro abrió muchísimas puertas. A veces no sabemos todo lo que vamos a detonar solo por la valentía de contar una historia. Cuéntanos, porque de hecho todavía ni el libro estaba listo y tú ya tenías montones de invitaciones aquí, allá, en fin, ¿no? Para hablar del libro y te invitaban y te invitaban. Tú me decías, yo no estoy haciendo nada, me llegan las invitaciones. Sí, fíjate que ha sido una experiencia maravillosa, muy interesante, porque pues yo nunca me esperé que tanta gente fuera impactada por el libro. Incluso me invitaban de diferentes estados a hacer entrevistas, algunas en línea, otras personales, incluso tuve quienes hasta me pagaron viajes para ir a presentar el Ajá. libro. Entonces fueron grandes experiencias, muchas personas, autoridades en ciertas instituciones gubernamentales que les llegaba, decían, esto se tiene que permear y llegar a más. Entonces me invitaron pues me invitaron al Senado, me invitaron al Poder Judicial del Estado de Coahuila. Esto fue bien interesante porque una magistrada leyó el libro y fue para ella algo muy interesante. Ay, qué Y padre. me invitaron para el 8 de marzo un evento del Poder Judicial del Estado de Coahuila, delante de todos los magistrados, jueces federales, jueces familiares, civiles, a presentar el libro y hablar de la historia de Inés en una universidad. Me han invitado pues de la Universidad de Anáhuac, de la Universidad Modelo, en todas las estaciones de radio. Ha sido algo muy bonito poder llegar a muchas personas, porque creo que realmente aquí no era Margarita la que hablaba, sino Inés. Yo siempre pongo y siempre digo en el libro, todas somos Inés. Y Sí. creo que cuando hay un mensaje importante que tiene que llegar, el mensaje se mueve solito sin que a veces uno haga nada, ¿no? Sí, eso está súper bonito. Mira, aquí tenemos aquí unas amiguitas de mi querida Mari. Nos dice, buenos días, Margarita, gusto escucharte. Gracias, Mari, por acompañarnos. Aquí Gracias. tenemos, sospecho que es tu hermana. Georgina dice, lograste que quien lo lea se sienta Inés y viva todo con ello. Sí, yo no tengo una historia como ella y sin embargo yo también la estaba viviendo. Le decía, ah, y aquí te mandan unos aplausos, porque en verdad contar una historia que te duele, que te mueve, no está fácil y no se rajaba Maggie, decía, sí, como de que no, nada más me voy a tomar más tiempo, pero no pasa nada. Maggie, después de este libro que te movió tanto, llegó después la invitación a hacerlo en inglés. Ese no lo tengo, pero ese no lo puedes mostrar tú, que a mí me encantó la portada, ¿no? Sí, es una Bueno, portada muy, muy fuerte que la sí, hizo muy diferente. un artista del que me siento muy honrada que me haya hecho esta portada. Él hace exposiciones, es un gran artista y bueno, hizo esta portada que para mí al principio me costó, te confieso, y de Sí. hecho la había hecho más fuerte, le dije, no, suavízala un poquito, por favor. Pero bueno, el tener este libro en inglés para mí es algo muy bonito. Me invitaron también, participé en la Expo 2020 de Dubái y me invitaron a presentar el libro, pero pues lo tenía que tener en inglés y pues nos aplicamos a hacer el libro en inglés para poder
presentarlo en esos lugares por allá. Mira, aquí hay algo, una pista bien buena de la que hemos platicado, coinciden todos los escritores. Llegan las invitaciones como las oportunidades, pero hay que saberles decir que sí, aunque den ñañaras, aunque digas, esto está súper raro, qué nervios. ¿Alguna vez sentiste, no, quiero decir que no, qué miedo, no me va a salir? ¿Cómo superaste eso? Que eso creo que nos pasa a todas, a todos también. Bueno, creo que escribir el libro habló mucho de la parte vulnerable, porque hay muchas historias que no son mías, pero hay partes de mi historia también, va todo combinado. Pero creo que en el trabajo del libro, y mucho tiempo antes, yo ya había trabajado esa parte de mostrar la vulnerabilidad, de mostrar quién es uno y no tener miedo a decir las cosas que son. Y creo que aquí lo difícil es cómo manejarlo ante tu familia, porque hay quien no le gusta o gente que te conoce, quien no le gusta escuchar, pero creo que cuando el mensaje es más importante que eso y cuando es decir, hay que dejar un legado para todas las mujeres que están a mi alrededor, para mis hijas, para mis hermanas, para mis primas, el aprender a decir que no, el aprender a poner límites, el aprender a reconocer la historia y desde dónde toma, es mucho más fuerte, y cuando tienes un mensaje tan poderoso, no hay ningún momento en el que sientas miedo a decir que sí, al contrario. Ah, buenísimo, muchas gracias. Justo ayer platicábamos con otra escritora y nos decía que escribía una historia de familia y se detuvo, sintió muchísima presión, decía, siento que toda la familia está detrás de mí esperando la historia o viendo a ver qué voy a sacar. Y tú por acá tenías un poco la vulnerabilidad de lo van a leer mis hijos. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo decidiste? ¿Hicimos cambios, demás? ¿Cómo haces esa transición? La historia, tú estabas muy segura de la historia, pero también pensamos en quiénes nos van a leer. Sí, definitivo. Todavía es un tema sensible. Sin embargo, es algo que es importante dejar, porque yo creo que a veces los hijos no entendemos cómo ocurren las cosas, o nos duelen o nos cuesta vivirlas, pero Sí. cuando crecemos, por ejemplo, en mi caso, mi mamá ya no está, yo digo, ¿cómo me hubiera gustado hoy saber o preguntarle esto a mi mamá? O cómo ella vivió esta situación hoy a mi edad, que cuando yo estaba más joven no quería saber o no quería preguntar, y hoy sí me gustaría entender desde su lugar cómo lo vivió. Entonces creo que es importante dejar esos mensajes y ver esas historias, porque en todos los lugares y en todos los momentos hay cosas que decir y que entender. Sí, gracias Maggie, eso está muy lindo. Cuéntanos, la escritura llegó para quedarse en tu vida, ¿no? Le abriste la puerta en serio. ¿Cómo llegó después para ti? Bueno, les cuento aquí que Maggie es de profesión, ella es química, emprendedora, tenías negocios relacionados, ¿no? A la química y demás, a laboratorios, etcétera. ¿Cómo hiciste esa transición de ahora me quiero dedicar a escribir? Ya mi vida cambió tanto que ya no cabe la otra Margarita, ¿no? Pues mira, justo hoy en la mañana estaba leyendo un post de Susan Hyatt, que es una coach amiga mía, que decía que ella la que la movía a hacer las cosas hoy, tenemos aquí una invitada, Nana, que anda conmigo, que decía que la que la movía era la Susan chiquita, que ella cuando era chica le gustaba escribir poesía y demás, y la hacía con tiempo y demás, y que esa es la Susan que la mueve hoy. Y creo que es lo mismo que me pasa a mí. Cuando yo era niña, mi sueño más grande era ser escritora, y escribía todo el tiempo, y mi mundo era de fantasía. De hecho, tengo una anécdota que mi hermana Georgina, que ahorita nos mandó mensaje, me decía, vamos a jugar muñecas, y yo le decía, ay, Geor, pero ¿para qué te mueves? Tú solo cierra tus ojos y te inventas la historia en tu cabeza, y no tienes que mover ni una muñeca, ni ponerle ropa, ni nada, o sea, tú aquí tienes todo. Entonces yo creo que de esa misma forma, mi sueño toda la vida fue escribir. Entonces uno siempre llega a donde quiere cuando le echas ganas. Entonces, pues empecé siendo química, en el camino hice una maestría en administración de recursos humanos, y todo el camino me dediqué a estudiar marketing, que fue donde te conocí cuando estábamos con Andrea Rojas, y pues todos esos estudios de marketing me llevaron después a centrarme a escribir, y empecé a escribir en mis redes, y entonces me hablaron personas para escribir en sus redes, y empiezo a escribir para doctores y para hospitales,
porque les costaba trabajo encontrar a alguien que escribiera sus posts en sus redes y que tuviera los conocimientos de salud que yo tenía. Entonces, pues se hizo un match muy padre y pues empecé a escribir y empecé a hacer posts y llevar las redes de profesionales de salud, combinando todos los conocimientos de copywriting y marketing que tengo y la pasión por la escritura con los conocimientos de salud y de psicología. Después estudié psicología transgeneracional y bueno, ahora me dedico a dar terapias y también a escribir para muchas otras personas en sus redes sobre salud. Sí, mira, aquí constata, tu hermana dice, escribía desde niña sus historias, eran esperadas por las amigas y las primas. ¿Qué tal tus historias de Luis Miguel? Que a eso a mí me ha divertido muchísimo. Algún día te la voy a enseñar, las tengo guardadas, pero me dan pena cuando les leo. Pero sí, escribí a mano hojas y hojas con historias donde yo era la protagonista con Luis Miguel, que era mi ídolo en ese entonces, y muchas otras. Y siempre estaba escribiendo cuentos y iba pasando las hojas con mis compañeros de salón y con mis primas. Y bueno, siempre soñé con escribir. Entonces, para mí escribir es hoy mi pasión, siempre. Hoy tu pasión, súper. Fíjate que aquí hay algo muy padre porque dice, ya me dedico a escribir. ¿Tú tienes alguna rutina? ¿Cómo escribes? Cambia mucho cuando nos dedicamos a escribir. Yo, mi profesión es escribir, a cuando uno lo hace de gusto, como hemos platicado con otras escritoras. ¿Tú cómo haces? ¿Tienes una rutina? ¿Es chamba? ¿Cómo llega la escritura? ¿Cuándo te dedicas a escribir? Bueno, cuando es por trabajo, que es por encargo y tiene uno que cumplir en una entrega un tiempo, no es tan fácil porque no es lo mismo cuando estás inspirada y te sale y todo. Tienes que ponerte un deadline y decir este día, entonces dedico un día a escribir, un día determinado previo al mes, porque pues todo lo que hago tiene que pasar por diseño también. Dedico un día completo a hacer todos los posts y todo. Y a veces no estoy inspirada y a veces no tengo ganas y es como te tienes que forzar a hacerlo porque es algo que ya te comprometiste a cumplir. Claro. O a veces tengo que hacer algún post para alguien o algún artículo que me encargan o cosas así. Y sí, definitivamente no soy una persona que se organice mucho ni de programación. Quien trabaja conmigo cree que soy muy organizada, pero no. Yo nada más me pongo el deadline y ese día, el día que me programo en mi agenda para hacerlo, pues me siento y hasta que termine no me paro, porque si no, y a veces creo que a todos los que escribimos nos pasa, a veces como que no te entra el entusiasmo y te paras y das vueltas y como que no me sale, pero definitivo, o sea, es nada más, he descubierto que realmente me siento y digo, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde quiero llegar? Y entonces trabajo en la parte del puente de llegar a eso, ¿no? Porque esa es la mejor manera, sentarte y decir, hoy tengo que terminar esto es lo que tengo que lograr en tanto tiempo, y hasta que no acabe no me paro, porque si no me distraigo. Si no, no acabo, ¿no? Definitivo, sí. Sí, me costó trabajo al principio eso, pero sí, ya lo he logrado y lo domino y creo que lo hago bien. Me gusta, lo disfruto. Eso es lo más importante, porque es cierto, uno no siempre tiene ganas, pero si te gusta lo que haces pues me aviento, ¿no? Súper bien. Exacto. Maggie, ahorita platicábamos que te decía, hay que comentarlo porque pronto nos pasa a todas. Maggie estaba haciendo su segundo libro y lo dejó en pausa y le digo que platicamos de ese libro o no. Cuéntanos, ¿qué pasa cuando hay un proyecto y de verdad a veces la vida nos hace, pues espérate tantito. ¿Tú ahí qué planes haces? ¿Cómo mantienes como vivo ese proyecto? ¿Qué sucede cuando hay que detenernos? Pues ha sido un reto porque ese libro era como la segunda parte de Inés. Inés también vuelve como protagonista. Maquetamos todo el libro juntas, ya tenemos toda la historia, comencé a escribirla, pero empecé a tener pues trabajo, empecé a tener al hijo que mamá todo el día preguntando cosas, ya no era la tranquilidad de la pandemia. Pues tengo pacientes que atender, terapias que dar, cosas que escribir y a veces pues la vida te llena y entonces empezó a costarme trabajo concentrarme porque tenía yo pues muchas otras cosas, ¿no? A veces tenía muchas citas con pacientes, día lleno y mis horarios para escribir pues ya estaba yo como saturada y decidí darle una pausa porque entonces ya lejos de sentir ese disfrute por escribir era una presión por cumplir y dije no, la vida tiene que vivirse en su momento y este libro, así como Inés, tiene que salir cuando me grita que tiene que salir. Entonces, lo que estamos haciendo es que esté en pausa,
Sin embargo, todas mis caminatas, mis espacios, es como sigo trabajando esa historia no se va de mi cabeza, al contrario, ha ido perfeccionándose, puliéndose, y cuando yo tenga ese espacio, porque no es como decir, cuando tenga el tiempo libre un mes, no, simplemente cuando yo ya sienta que está lista mi cabeza para concentrarse en escribir, como tú siempre nos dices, no necesitamos horas, simplemente es constancia, pero también hay que estar listas, que la cabeza pueda descansar, que la mente pueda descansar de todas las tareas del día, de los hijos, de la familia, para que diga, bueno, ahora sí ya estoy lista para dedicarme diario tantas horas y se va a terminar tan rápido como Inés. Exacto, porque gracias por esa gran recomendación. No es tener horas, es estar listos, ¿no? Y pues a veces hay que hacer una pausa, pero de que se puede, se puede. Mi querida Maggie, tenemos nosotras la historia compartida de Maggie. Tiene grandes habilidades o grandes gustos por cocinar y demás, y siempre le digo, enséñame. La escritura también hermana habilidades. ¿Tú cómo combinas todas las actividades que haces y luego tienes ahí un gran anclaje que me encantó que decías, cuando cocino estoy escuchando libros? Cuéntanos de eso. Uno es escritor a veces cuando no está escribiendo. Bueno, para mí la vida de la lectura y la escritura es lo que me ha apasionado desde niña. Entonces, soy una persona poco musical, casi nunca escucho música, siempre estoy escuchando audiolibros todo el tiempo. Y para mí cocinar es una de las pasiones. De hecho, tengo otro libro de cocina que ya te compartí, teacher. Ajá. Y este libro lo hice pensando en alguien que no le gusta mucho cocinar y que pueda cocinar en un día toda la comida de la semana y que tenga todos los tips de qué picas primero, qué haces primero. Pero bueno, la historia es que yo me meto a cocinar, amo cocinar, es una pasión. Cierro la puerta de mi cocina, pongo un audiolibro y ahora sí que a soñar. Feliz. Ajá. Feliz. Y mientras a veces me cacho que dejé de escuchar el libro y le tengo que regresar porque yo ya empecé a inventar qué pasaría en la historia desde mi cabeza, ¿no? Es algo que sí me pasa. O a veces simplemente no pongo el audiolibro y entonces mi mente está justo en la historia del libro que viene o en qué estoy pensando de hacer, pero para mí el momento de cocinar es un momento o de reflexión o de escucha de audiolibros todo el tiempo. Justo, Maggie. Mira, aquí te dejan un recadito. Dice Lady, una mente prodigiosa en una mujer valiente y decidida. Ay, qué lindo mensaje. Muchas gracias, Lady. La Lady, verdad es que escribirse es gracias. un acto de valentía, ¿eh? No crean que es nomás. Por eso los inspiramos muchísimo. Siempre intento que platiquemos con escritores, porque no es cualquier cosa. Me voy a poner los lentes acá intelectual, porque les quiero compartir algo que viene en este libro de Maggie. Y ella le puso los mensajes de Inés. Inés es la protagonista. Y está un poco al final, después de que ya nos angustiamos y todo con la protagonista, nos dice esta frase: indagar se vuelve parte de la vida y nunca se acaba. Es como sentirse abrazado por todos, escuchar a los demás, porque los pensamientos son reciclados y no dejamos de aprender. Vol Volver a ver los cimientos del edificio hace que el edificio se haga más fuerte. Y esta es una frase de Tania Fierro. Y a mí me encantó porque es justo lo que hace este libro. El edificio ya está el desafío de la vida, pero después de escribirlo, esta historia se hizo mucho más fuerte. Tan es así que inspiró un segundo libro que pues ya esperaremos ver pronto. Así es, así es. Y bueno, Tania Fierro es mi maestra, la admiro muchísimo. Ella es una filósofa, coach, maestra de muchas cosas y con ella aprendí muchísimo de coaching y de indagación. Ella me hizo el prólogo del libro y es una gran escritora también. Y creo que algo importante de este libro es que no es nada más narrar una historia, sino es dejar una huella. Y la parte final del libro tiene muchos ejercicios de indagación de los que compartí y aprendí con Tania. Entonces, a quien está viviendo una situación difícil puede encontrar en el libro, además de una historia en la que se puede identificar y darse cuenta que no solo me está pasando a mí, sino que muchísimas mujeres han vivido esto. También hay cómo salir de ello, ejercicios para poder ir encontrando tu propia verdad y tu manera de resolver. Cada quien tiene una manera diferente de salir y de resolver, y el libro es una manera de encontrar cómo salir e identificar mi verdad. Sí, gracias, Maggie. Esta pregunta justo me la acabas de acomodar.
detrás de un libro hay mucha gente y tú por aquí mencionas con todos los que vas aprendiendo, más allá de la escritura, los que te van ayudando a acomodar la historia. Sé que sería injusto a lo mejor no mencionar a todos, pero ¿quiénes están detrás de un libro como este en donde hay una historia personal muy fuerte, una historia en donde juntas la historia de muchas mujeres y te están sosteniendo otras personas invisibles, por decirlo de alguna manera? Tienes en la mente que todo lo que hiciste con cuántas personas antes de llegar a este libro llegaron a tu vida. Uy, muchísimas. Bueno, Tania es una de ellas. Susan Hyatt, que justo acabo de platicar de ella, fue una persona, una coach con la que trabajé mucho, amiga. Pedro Cortina también. Y bueno, las personas que me sostuvieron durante todo el tiempo de escribir, Miguel, mi pareja, Miguel Castillo, que él todo, cada que escribía yo un capítulo, a verle lo que opinas, a mis hermanas y a algunas amigas, Vanessa, le mandaba yo cada capítulo y me decía, no, no me gustó. O sea, que fueron como mis primeras lectoras, mis lectoras de prueba, aparte de la teacher, ¿no? De repente, y sí pasaba, Nelly, me hacías algún comentario y yo decía, no me late, voy a que me lo validen otras personas, ¿no? Entonces, sí, mis lectores cercanos, que eran dos amigas, mi amiga Vane, mis hermanas, Miguel, leían y me decían, sí, no, aquí te pasaste, esto como que no va, esto está muy aburrido. Y sí, a veces necesitas realmente que alguien tenga el valor de decirte, esto está de flojera, échale más ganas. Y hubieron capítulos, sobre todo los finales, que reescribí, ¿te acuerdas? Sí. Hasta llegar a algo. Entonces, esas personas que te forman y que te sostienen, pues siempre tienen mucho que ver, ¿no? Y creo que las historias, yo soy psicóloga transgeneracional, estudio cómo vienen las historias de tu familia grabadas en tu cuerpo y quise plasmar mucho todo eso en el libro para que quien lo lea también entienda cómo vivimos las mujeres la historia de nuestras madres y abuelas. Y quise poner el personaje de la Chichi. Chichi es abuela en maya, yo soy de Yucatán, y así le decimos a las abuelas. Entonces, la historia de la Chichi es algo muy importante y que yo lo hice inspirada en la historia de mi abuela, o sea, y de otras abuelas, porque hay otras abuelas también que cuentan su historia ahí, ¿no? Pero esa parte de contar la historia de cómo vive la abuela y cómo se repiten las historias y cómo lo que dicen, ¿no? Esas frases de la mujer inteligente mantiene a la familia unida a costa de lo que sea. Y muchas veces es a costa de la salud de uno, a costa de la De paz mental. felicidad. Ajá. Y a veces a costa incluso a los hijos, porque hay familias que viven, y me ha tocado en pacientes, ¿no? Que viven tragedias con tal de mantenerse unidas por miedo a ser libres, ¿no? Por miedo a qué viene después. Entonces, todo eso es bien, bien interesante. Muchas gracias, Maggie. Le vamos a pedir a Maggie que nos pase sus datos por si alguien quiere conocer su historia, platicar con Maggie, que además es una persona súper divertida, les va a encantar conocerla. Y como ya saben, como ya hemos platicado, en realidad esta es solo una probadita porque vamos a lanzar después, todos estos 13 escritores escribieron juntos una antología, justamente platicándonos su proceso de escritura con la única finalidad de inspirarnos. A todos nos ha inspirado alguien y todos podemos inspirar a otros y estamos aquí por eso. Muchas gracias, mi querida Maggie, para despedirnos. ¿Algún consejo para alguien que siente que tiene una historia muy fuerte y no se atreve a escribirla o a contarla? ¿Tú qué le recomendarías? Yo creo que lo primero es trabajar en uno y ver si estás lista. A lo mejor leer Sí, Inés le puede ayudar porque es como decir, ya estoy lista para esto. Uno sabe cuando dice, ya esta historia no solamente la viví, la asimilé, sino que le puede servir a alguien. Y me llegan muchas personas preguntándome, quiero compartir esa historia, ¿qué hago? Y creo que la respuesta más clara a tu pregunta y que completa la respuesta previa a lo que me preguntaste, quiénes me sostuvieron, es que te busquen a ti. Porque la verdad, Nelly es, creo que la mejor compañía Ay, y gracias, guía Maggie. para escribir un libro. Me encanta trabajar con Nelly porque no te presiona, pero no te abandona. Entonces, eso está muy bonito porque a veces uno está escribiendo y tienes el compromiso y necesitas que alguien te presione un poquito para que no lo abandones, pero que no sea tal presión para que digas, ay, qué lata, ya no quiero. Entonces, esa parte está muy, muy bonita y tú tienes una mirada muy objetiva de la escritura. Y además quiero decirte, y a los que nos están viendo, que
has modulado, me has ayudado mucho a modular mi manera de escribir, o sea, saca lo que no viene, saca lo que no es interesante, quita los adornos, y eso logró que mi libro fuera muy fácil de leer y que personas que me decían, yo no leo nunca, a mí no me gusta leer, leyeran. Me dijeron, nunca he leído nada y es el primer libro. Y creo que eso tiene mucho que ver con cómo me guiaste y me fuiste enseñando a modelar mi escritura de tal forma que fuera fácil de leer. Entonces, quien sienta esa necesidad de compartir su historia, yo de verdad que busquen a mi teacher favorita, porque creo que es la mejor manera de concretar algo. Yo no soy una persona muy constante y creo que el trabajar contigo también me enseñó mucha la constancia para poder terminar el libro en un tiempo determinado. Sí, ay, gracias, Maggie. Pues aquí todos bienvenidos, vamos a seguir platicando con escritores. Maggie, un abrazote de viernes. A todos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes tan lindos y nos encontramos el próximo lunes para seguir platicando con 13 escritores. Gracias, Maggie, un abrazote. Gracias. Bye, bye, bye. Bye.